Hola, muy buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todas las personas que ven el podcast. Se los agradecemos mucho. Tratamos siempre de dar buena información que nosotros vemos relevante, que aprendemos en el centro, cosas que están sucediendo. Ahora traemos un tema que queríamos hablar, dado a cosas que han estado surgiendo. Y es el tema del feminicidio, ¿no? Entonces lo queremos abordar de una manera un poquito diferente. O sea, no me gustaría empezar como a hacer definiciones, cosas que pudieras como ver directamente, o sea, en cualquier lado, ¿no? O sea, leer una definición la puedes leer en cualquier forma. Vamos a tratar de explicar las cosas, pero de una forma que sea como un poquito más amena y hablar también de la profundidad que hay de los casos, porque un feminicidio al final de cuentas no solamente es el feminicidio, hay una historia muy grande, hay un camino muy grande detrás de todo lo que ha sucedido antes para que lleguen a esos acontecimientos, y también hay un futuro, ¿no? Un futuro que se mancha dado esos acontecimientos, de muchas cosas que se pierden, y eso es lo que queremos tocar ahora en el podcast. Como últimamente hemos estado, aquí están mis compañeros Carlos y Alberto, que están conmigo aquí en el Centro de Masculinidades. Entonces vamos a proceder para presentarnos, cómo están, y si quieren ir dando a lo mejor un poquito, ir dando una intro también de respecto al tema. ¿Qué tal? Yo soy Carlos, ya saben, ya he estado aquí en unos cuantos capítulos. Me encuentro bien, un poquito entusiasmado y de cierta manera, pues si podemos decirle preocupado, porque las cosas que han estado pasando sí son bastante fuertes. A mí la verdad es que con estas últimas semanas sí ha sido suficiente para que me mueva algo en mi vida y pues es algo muy fuerte, ¿no? Lo que está pasando. A pesar de que nosotros estamos aquí en el centro trabajando temas de violencia y demás, pues al final pues son las personas que tratamos en el centro contra toda una población allá afuera, ¿no? Es imposible llegar a todas las personas al mismo tiempo y pues creo que son cosas que lamentablemente van a seguir pasando, pero entre más información podamos compartir, ya sea que nos mueva un poquito, reflexionar, concientizar, sensibilizar, pues es poner este granito de arena para que cada uno también comparta esta información pues con conocidos, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal sale el día de hoy. Yo también me encuentro muy bien, y al igual que Carlos, me siento muy, ¿cómo decirlo? Creo que es una combinación entre triste, enojado, de alguna manera, porque sí es un tema muy importante y que a veces, como no es algo que nos pasa a lo mejor a nosotros, lo tomamos como en un segundo plano, pero creo que es tiempo de que también empecemos a adentrarnos al tema y saber que es una problemática que no hemos podido resolver y que creo que ya nos corresponde y tenemos que empezar a hacernos responsable de cómo hacerle para empezar a tratar estos temas que de alguna u otra manera sacuden a todo el mundo. Sí, me gustaría que pudieran dar la opinión respecto a esto que estaba comentando, el punto de cómo el feminicidio realmente, o sea, el inicio del feminicidio no es cuando sucede, ¿no? Hay un inicio más atrás, muchísimo más atrás. Nosotros lo hablamos desde las masculinidades, desde esta problemática social, esta necesidad de ejercer un poder sobre las mujeres, ¿no? Que al final todo esto, siendo mal manejado, moviéndolo generaciones y generaciones, termina en un odio, ¿no? Que al final de cuentas no tiene sentido y cosecha, ¿no? Este tipo de situaciones. A mí me mueve mucho cuando veo comentarios en Facebook de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, como a mí me sale en Facebook, especialmente en Facebook, a mí me sale mucho contenido de fútbol, ¿no? Y de repente veo muchos comentarios, pero es meramente odio. O sea, es odio sin sentido. O sea, no tienen ni argumentos, ni siquiera están pensando en el tema, pero ya están tratando de generar un mensaje de odio. O sea, ¿cómo te metes a una red social para ir a aventar odio sin sentido, sin razonarlo, sin pensarlo? A mí se me hace muy, muy complicado, ¿no? Este tema.
Y también me hace pensar mucho, pues, qué tan lastimadas están las personas, ¿no? Creo que todos, bueno, no todos, ¿no? Pero creo que muchas personas sí pasamos por ciertas etapas como muy difíciles. Yo siempre comento que para mí la adolescencia fue muy complicada, ¿no? Yo desde que era niño siempre fui como de sacar muy buenos lugares, ¿no? Me iba muy bien en la escuela y en la prepa yo bajé. O sea, yo en la prepa todo me las llevé hasta cuartas, quintas, hasta la última oportunidad, porque para mí fue una etapa muy difícil de identidad, de aceptación, de ver los problemas por ejemplo, mis problemas tanto personales, de familia, sociales, todos los tipos de problemas, ya no verlos tan lejos, los veía ya más como reales, como aquí están y se tienen que solucionar, ¿no? Entonces todo eso pesa y muchas personas encuentran salidas pues donde no lo hay, ¿no? Que hablamos de este punto de la manósfera, ¿no? O sea, que es este lugar donde se refugian los jóvenes que están pues, realmente confundidos, dolidos y encuentran respuestas que no son, y muchas respuestas son pues odio, ¿no? Hacia las mujeres. O sea, como que dices, qué rollo, o sea, no tendría nada que ver todo lo que a ti te pasa para que vengas a desquitarte con las mujeres, ¿no? Pero es algo que ya está tan normalizado que se encuentra ese punto, ¿no? Digo, ahorita que está como lo de la película de Spider-Man, también vemos mucho este punto de la situación, digo, sin hacer spoiler, ¿no? Pero la situación que le está pasando, pues que es complicada porque Spider-Man, por naturaleza del personaje, siempre la está pasando mal. Pero él, al final de cuentas, cómo encuentra qué hacer, ¿no? O sea, busca un refugio, busca personas, pero al final terminan siendo las adecuadas. Y es el camino que él te enseña, ¿no? Pero bueno, ya me extendí un poco. Creo que en este punto que hablas de que el feminicidio no solamente es el acto final, yo creo que también debemos de empezar a centrarnos desde cómo escala la violencia hasta allá. O sea, cómo empieza desde un insulto, cómo empieza desde una broma hiriente, y que a veces nos damos cuenta que esto lo hacemos a diario. Y, o sea, a mí me parece, es mucha impotencia como no nos podemos dar cuenta del daño que estamos haciendo hasta que ya hicimos las cosas. O sea, creo que es bien importante empezar a ver cómo va escalando la violencia, cómo empieza desde una violencia psicológica, cómo va escalando desde una manipulación, limitar a una persona, en este caso a ellas, cómo empezamos a limitar, cómo empezamos a menospreciar a la persona, cómo brincamos una violencia física y que no sé, o sea, es que eso es lo que me da mucha impotencia y me da mucha tristeza, es cómo no nos cuesta nada ir escalando esta violencia. O sea, cómo no podemos, en este caso, como dices, Spider-Man, cómo no me puedo sentar un ratito a ver qué es lo que está pasando con mi vida y qué es lo que estoy provocándole a ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, me parece realmente, y te digo, ahorita que estamos y tenemos tiempo como sabiendo de estas noticias que han pasado últimamente, es realmente difícil cómo no te puedes parar. O sea, cómo fuerzas tienes que lograr eso para decir, pues ya, o sea, realmente es muy frustrante y realmente creo que desde ahí nace todo, desde también ser conscientes de que la violencia va escalando y va aumentando, y eso es lo que provoca que normalicemos tanto esto y que nomás veamos como grave el feminicidio y no veamos todo esto que se va escalando como también algo grave. Y es que muchas veces, pues en este tipo de relaciones, cuando existe violencia o se empieza a escalar la violencia, pues lamentablemente no todo el mundo lo puede ver todo el tiempo, ¿no? Casi siempre pues son las personas que conforman esa familia, ya sea hijos, padres, hermanos, abuelos incluso, etcétera. Pero, por ejemplo, como esto, ahorita que mencionaba Héctor, lo de las redes sociales, la manósfera, a mí me impresiona mucho cómo cada vez que sale una noticia donde a lo mejor una mujer la encontraron en un monte o si en las calles y demás, y casi siempre la mayoría de comentarios son hombres diciendo, es que ¿para qué sale sola a la calle? Si ya sabe cómo está la delincuencia, si ya sabe cómo le van a estas personas, ¿por qué sale sola? Y muchas veces llegan a decir, ella se lo buscó por estar ahí. ¿Cómo culpamos a la víctima y no volteamos a ver al agresor? Es como si lo estuviéramos justificando o aplaudirle que ahí está y tener que cuidar o proteger a las personas que no tienen nada que ver. A mí me impresiona mucho eso y desde dónde lo dicen, ¿verdad? Lo dicen
porque en verdad cuidan a un agresor o lo dicen por estos discursos de odio que van generando mediante contenidos de la manósfera, ¿no? Entonces creo que sí es un tema bien, bien complicado que me deja a mí pensando, ¿realmente es un tema que estamos desconociendo como sociedad o sí lo conocemos pero no queremos hacer algo al respecto? ¿O estamos más cómodos juzgando desde nuestro lugar en vez de asumir una responsabilidad? Pues creo que un poco de todo, ¿no? O sea, tanto no se ve, tanto la vemos y no queremos hacer nada, o sea, y tanto nos escudamos también bastante para desquitar como nuestras violencias, ¿no? Bueno, pues estuvo el caso de lo del maestro, ¿no? Que se quita la vida y también los comentarios son la denuncia falsa y que esto y lo otro, o sea, pero ni siquiera había pruebas, empezaron a sacar videos falsos, empezaron a sacar mucha información, o sea, el chiste era hablar, o sea, usar, porque parecía que ni siquiera les interesaba el maestro, ¿no? Era el punto de voy a usar esto para de aquí pescarme y atacar a las mujeres y empezar a hacer publicidad negativa hacia el feminismo y hasta, espérate, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que sucedió realmente, ni siquiera habían subido datos oficiales, pero ya estaba la cantidad de comentarios y de ataques, o sea, sumamente negativos. Es muy... Pues es muy complicado. Bueno, la violencia, pues al final de cuentas es una estructura en la que vivimos que va escalando porque va normalizando. ¿Qué es lo que sucede con estos feminicidios? ¿No? Se empieza a normalizar. Yo hace poco, no recuerdo quién lo comentaba, qué autor lo comentaba, pero o autora, entonces manejaba este punto de que el feminicidio va normalizando pequeños detalles y luego cuando la comunidad lo normaliza, o sea, cuando ya hay violencia y los vecinos no hacen nada y todo el edificio donde viven no hace nada, entonces el agresor dice, pues es que nadie me va a detener. Entonces nadie me va a detener y llega a estos puntos en lo que escala demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, todas las consecuencias que hay, que es lo que comentaba Alberto ahorita, que lo vamos a ver ya en los siguientes puntos. Pero bueno, pues quería comentar eso. Entonces vamos a hablar un poquito de este punto de lo que es perder la cabeza, ¿no? O sea, no es simplemente perder la cabeza, hay un trasfondo que ya lo estuvimos hablando, nada más vamos a darle un poquito más de estructura para hablar como directamente de ese punto. No sé quién quiera iniciar. Creo que son varios factores y que a veces nos justificamos en ellos. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante cómo la mayoría de estas personas justifican que pierden la cabeza porque hace mucho calor, hay tráfico y dices, oye, pues tengo toda esta serie de factores, entonces es más fácil para mí perder la cabeza en vez de poder ser consciente de lo que está pasando en mí. O sea, es que realmente creo que es momento de que nosotros también podamos ser conscientes de que podemos perder la cabeza. O sea, creo que desde ahí empieza, porque pareciera que es más nuestra idea de yo tengo que estar bien cuerdo siempre, yo esto. O sea, creo que también es importante saber, y como varias películas a veces lo dicen, como que todos tenemos como estas ciertas partes que nos hacen a lo mejor desviarnos, pero no porque las tengamos significa que nos tengamos que desviar. O sea, al final de cuentas es saber que en algún momento puedo pensar algo mal, pero entonces trabajar sobre ese pensamiento y cambiar eso. O sea, ser consciente, tratar de ver por qué lo estoy pensando. O sea, creo que al final de cuentas, sí, es una tarea muy difícil para uno. O sea, al menos puedo hablar por mí. De repente es muy complicado como esta parte, pero necesitamos todos ponernos a pensar en qué es nuestra responsabilidad, en qué momento y en qué momento no. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando empiezo a irme por este lado? O sea, creo que al final de cuentas es eso, ¿verdad? O sea, es qué factores me están afectando a mí y cómo puedo hacer para convivir con estos factores para evitar una situación de estas. Y es que uno se frustra con estos factores que pasan como en la comunidad, en la sociedad, y cómo esos factores
te frustran a ti y los llevas a casa con personas que no tienen nada que ver con esos problemas, ¿no? Y a veces esos mismos problemas que traes de afuera de cómo le voy a hacer con esto, cómo le voy a hacer con aquello, también te lleva a tu casa. Y si en tu casa ya tienes a lo mejor algún conflicto con tu pareja, como un no, como respuesta de tu pareja, se te empieza a caer el mundo como hombre, ¿no? Como un no lo podemos aceptar porque un hombre no puede ser rechazado nunca. Y cuando nos quieren rechazar, buscamos que nos acepten a la fuerza. Ya ni siquiera pensamos en cómo hacerlo de buena manera, o si por aquí, o si por una alternativa. Lo único que buscamos es a toda costa obtener un sí, ya ni siquiera pensando si es consensuado o no, y cómo eso lleva a muchísimos problemas en pareja, ¿no? Como si existe ya una separación entre pareja, a veces uno dice, no puedo soportar ver a ella con otra persona, y este dicho de si no es mía, no va a ser de nadie, ¿no? Entonces creo que es un problema también bastante grande como factores por fuera empieza a crear factores dentro de una relación. Sí, yo quería comentar justo este punto que comentaba Carlos de cómo nos puede llegar a pesar bastante un no. O sea, pues no es no. O sea, y entender que cuando otra persona no quiere, pues no quiere y ya. O sea, porque tiene que haber tanto problema. Yo creo que nos falta realmente como sociedad mucha filosofía en nuestra vida, ¿no? O sea, el poder pensar y reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué sucede conmigo cuando soy rechazado? ¿En qué me afecta a mí que me digan que no, que me pongan un límite? ¿Por qué no puedo aceptar un límite? ¿Por qué no puedo continuar con mi vida? ¿Por qué no entiendo que puedo voltear hacia un lado, caminar y hay otra vida por delante, ¿no? La filosofía, hay un punto de filosofía que te marca, y yo me acuerdo que fue una sesión que yo llevé cuando yo iba a terapia hace mucho tiempo con este psicólogo. Él me decía, en la vida tú te despiertas y en la vida hay pues miles de posibilidades. Tú tienes que saber desde el momento que sales de tu casa o inclusive desde que despiertas, hay miles de posibilidades diferentes de muchas cosas que pueden suceder, y entender que puede suceder cualquier cosa. O sea, a lo mejor sales y no pensabas que iba a llover o que se te iba a ponchar una llanta, pues son cosas que suceden. O sea, si es la vida, desde este punto filosófico, la vida sucede en muchas cosas, tienen que suceder, tienen que pasar, son cosas de seres humanos, de personas. O sea, y porque no aceptamos este tipo de situaciones, creo que nos hace falta mucho reflexionar. Y va a este punto, reflexionamos de por qué necesito tener tanto poder sobre una mujer, por qué se me hace bien fácil violentar a una mujer, o sea, inclusive por qué se me hace fácil violentar a otros hombres. Ya ven hoy lo del video, no sé si vieron, porque tiene poco que pasó, pero este punto del el chavo que empujó a un señor ya grande a un tráiler y, o sea, se murió el señor. ¿Qué rollo? O sea, ¿por qué no podemos ver este tipo de situaciones y por qué se nos hace tan fácil? Creo que hay mucho que reflexionar. Es una tarea que se tiene que hacer, cosa que hacemos en grupos, que hacemos en individual, que hacemos en comunidad. Tratamos, pero al final, pues el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, y cómo a veces, cómo a veces esto que comentas de a lo mejor estas casualidades que pasan en la vida, que son cosas que le pasan a todo el mundo, como que se te poncha la llanta, que si se atravesó el tren justo cuando traes demasiada prisa, son cosas que no están en tus manos, ¿no? Pero cuando hablamos de tomar una decisión, de renunciar a algo, creo que habla mucho como de esta preocupación o este miedo a dejarlo construido, ¿no? Como a veces esta comodidad gana y es que ¿por qué te vas? O es que ¿por qué hay este cambio si siempre hemos funcionado así, verdad? Y a lo mejor esa función que se ha cumplido por tanto tiempo ha sido esta comodidad de yo he tenido el poder hasta ahora, y cuando empiezo a sentir amenaza de mi poder en riesgo, empiezo a tensionarme y empiezo a actuar de manera compulsiva porque no soporto la idea de yo perder el poder, como tú dices, de una persona, ¿no? Como si la persona me perteneciera, como si esta persona estuviera en riesgo, como si alguien más me la quisiera robar, como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, ¿en qué punto dejamos de tratar a una persona como una persona y lo que es, a como un objeto que me hace sentir valor como hombre también? Y es que también, ¿qué tan mal estamos que pensamos que siempre tiene que haber alguien que gane y alguien que ceda? Y cómo le ponemos tanto el valor al que cede a como el que es el que menos puede decidir, y cómo el que gana siempre es el que tiene un valor en esta sociedad. O sea, a mí me parece impresionante
cómo nos tratan de educar en películas y todo, que el que gana lo recuerdan y el que pierde no lo recuerdan. Entonces es bien impresionante cómo vamos creciendo como con este estatus social, que se nos olvida en el camino que somos seres humanos. Y también bien importante, y regresando un poquito a lo que decíamos con el no, es también este mito de que cuando una mujer me dice que no, es que a lo mejor quiere que siga insistiendo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el que una persona nos diga que no es de seguro quiere que me siga coqueteando, de seguro quiero que... No, o sea, creo que no es tan difícil el comprender un no. No es tan difícil el aceptar que cuando una persona te dice que no, es que no. Y que no es el fin del mundo. O sea, vamos a lo mismo. Hay cosas que tienen que pasar en esta vida. A mí me ha tocado en terapia que a veces no les dicen que no. O sea, no les dicen nada. Es que no me dijo que no. Me dijo que, no sé, ciertas cosas. Pues me dijo que podíamos seguir siendo amigos, que podíamos hablar, pero no me dijo que no. Es que ¿por qué no me dice que no? Pues no te dice que no porque no te quiere lastimar. O sea, no te quiere lastimar o ve cómo eres o trata de no llegar a este punto porque tú no entiendes. O sea, porque tú no entiendes que no te tiene que decir no para que sea un no. Entonces te estás buscando el no porque lo quieres transformar en sí. O porque quieres encontrar coraje o porque quieres encontrar odio. Entonces ocupo que me diga que no para tenerle coraje. ¿Por qué? O sea, si era alguien que tú estabas dispuesto a querer, te dice que no y ya la odias. O sea, qué incongruente. No eres una persona que está lista para amar o para querer, ¿no? Y que sobre todo después de este odio a esta persona, porque me dijo que no, asimilo que todas van a decir que no, entonces tengo que odiar a las demás. O sea, no, y luego vas a internet, te encuentras a estas personas que te dan la razón, que te dicen que estás bien, que te dicen que hay que odiarlas bien fuera de razonamiento, pero entiendes que una mente confundida va a caer ahí y quienes mejor lo entienden son ellos. Ellos entienden, dicen yo voy a hacer contenido para agarrarme una mente confundida porque esta mente confundida me va a ver, me va a idolatrar porque le estoy dando la razón, porque le estoy dando ese lugar que a lo mejor no tiene en su casa, no tiene con amigos o no tiene en ninguna parte. Entonces de aquí soy y eso es lo que sucede. Y qué peligroso es que muchos de estos influencers o creadores de contenido realmente ayudan a muchos hombres a crecer como persona, a lo mejor conseguir un trabajo, a meterse al gimnasio, cuidarse más, etcétera. Qué bueno, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? A costa de una salud mental, a costa de entender cómo funcionan las relaciones o a costa de un enojo, como si le quisieras demostrar a alguien que eres mejor que esa persona. Y al final hablamos de una competitividad tóxica que no te deja disfrutar tu vida como persona, sino siempre tiene que ser soy mejor que esta persona, o si yo recibí un rechazo, el día de mañana voy a ser mejor para que se dé cuenta de lo que se perdió. Y cómo es peligroso que muchas personas se encuentran en este lugar seguro en estos creadores de contenido, les ayuda de cierta manera, pero ¿a costa de qué? Al final terminas construyendo el mismo discurso que ellos y no te sirve para nada porque sigue siendo de las mismas personas, ¿no? Entonces es bien peligroso como muchos realmente les ayuda, pero a costa de un coraje y una ira desarrollada hacia un cierto sector de la sociedad, ¿no? Y ahí es cuando desde este punto emocional pues estamos súper mal, ¿no? Y devastados totalmente. Entonces hay que pues reflexionar respecto a esto. Ya nos salimos un poquito del tema. El siguiente punto que quería tratar es lo del daño. Dice, pero el daño principal no termina en él, ¿no? O sea, en la persona que comete el feminicidio. Hay un ejemplo como en este punto de el chico que con su vehículo atropelló a varias personas y le quitó la vida a una mujer de 45 años que creo que era su suegra. Entonces, bueno, obviamente su vida no volverá a ser la misma. O sea, hay unas consecuencias respecto a lo que hizo, pero entonces no nada más es esta vida, ¿no? O sea, es la vida de la persona que le privaste la vida. O sea, la vida de su hija, de su nieta. No sé, pues me imagino que pudo, o sea, fue madre, hija, hermana, vecina. O sea, ¿cuántas personas no terminas lastimando por un momento en el que tú perdiste la cabeza
porque entonces está todo este cúmulo de cosas o situaciones de lo que estamos hablando. Entonces sucede algo, no sé controlarme o ni quiero controlarme o creo que no controlarme es lo adecuado. O sea, estamos totalmente equivocados, tomamos una decisión que no es y terminamos dañando a bastantes personas, ¿no? Eso es lo que quiero que hablemos un poco respecto a estos daños, pues no sé si los colaterales, no, pero todo lo que sucede, porque no nada más es lo que eso, ¿no? O sea, todo lo demás que conlleva. Sí, creo que también es un punto bien importante porque justamente no solamente cambia la vida de quien hizo el acto o quien sufrió el acto, sino que toda la sociedad o toda la comunidad que engloba a estas personas cambia totalmente. No solamente se está privando de la vida a una persona, sino también estamos dejando sin la red de apoyo de más personas, como decía Héctor, de alguna hija, de alguna mamá, de alguna abuela, incluso amigas. Creo que una persona no necesariamente tiene que valerse por si es madre, si es hermana, si es abuela, si es amiga. Creo que el simple hecho de ser una mujer ya vale por sí sola, es una persona. Y como digo, no solamente afecta a la persona que se está privando la vida, afecta a todo su entorno, porque hablamos de un acontecimiento tan fuerte y tan mortal que marca un antes y un después en la vida de muchísimas personas, ¿verdad? Y a mí me gustaría mencionar que este cambio antes y un después no solamente debería ser en la familia de la persona afectada, sino a todos como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿No? ¿Qué son las cosas que están pasando? Porque a veces es bien fácil decir que como a mí no me ha pasado, son cosas que no importan mucho o están muy lejos a que me pase a mí, a mi familia, pero ¿por qué tiene que pasarnos a nosotros para entender cómo funcionan las cosas allá afuera? ¿No? Como ha salido mucho últimamente el tema de a veces es necesario poner ejemplos como imagínate que sea tu mamá, imagínate que sea tu pareja, imagínate que sea tu familiar. ¿Cuál es la necesidad de imaginarnos que sea de nuestro entorno para entender la gravedad del asunto, ¿no? ¿Cómo no podemos ser conscientes del daño que podemos provocar en una familia entera? O sea, no sé. Este tema es muy como complejo para mí y creo que para muchos, pero, o sea, ¿cómo no podemos ver el gran daño que le hacemos a muchas familias y cómo no podemos ver el gran daño que también le hacemos a las demás personas? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver que estas noticias son muy frecuentes y entonces me parece normal que ahora ya existan como esta serie de casos, ¿verdad? O sea, como también empezamos a normalizar que, bueno, es algo que va a pasar anualmente, que van a haber de 7, 8 casos, o sea, y ya lo empiezo a dimensionar que es normal y no me pongo a pensar también del daño mismo que le estoy provocando a toda la gente que está viendo estos casos, ¿verdad? De toda la gente que termina estando involucrada. O sea, creo que a mí lo que más me pega es el daño que le puedo provocar al niño de esa mujer, el daño que le puedo provocar a los papás de esa mujer, el daño que le puedo provocar a los hermanos, a la pareja, digo, centrándome directamente en este caso, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo puedo dimensionar? Porque es bien difícil, o sea, porque es bien complicado. O sea, y mi pregunta es, ¿nosotros cómo podemos ayudar? O sea, no sé, les digo, es bien difícil porque pareciera que esto en vez de ir disminuyendo con estos temas de masculinidades, pareciera que va aumentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, justo es como el punto que sigue, ¿no? Que dice que hay momentos anteriores que pudo haberse hecho algo. Creo que es bueno como ver este punto en el que a lo mejor nosotros hemos salido como de esto, ¿no? Y yo lo reflexiono mucho desde mí. O sea, yo cuando llegué aquí a la secretaría o cuando me pasaron al área de hombres, o sea, pues yo desconocía bastante. Y me empecé a dar cuenta que yo pues sí ejercía bastante violencia como todos ejercemos, ¿no? El punto aquí es reconocer, es un aprendizaje constante que se tiene que estar haciendo respecto a todo el tema para poder hacer algo, ¿no? Pero yo siento que lo último que hice
fue intervenir en la gente que me rodea. O sea, llegaba un momento en el que yo nada más hablaba de esto. Bueno, creo que era como al inicio, ¿no? Hablaba de esto, pero en mi trabajo. Y fuera de mi trabajo yo no lo metía porque era como estar tratando de convencer a la gente o gente que a mí no me corresponde decirles, ¿no? O sea, dividir, ¿no? Diferenciar este punto del trabajo a de lo que sucede fuera. Entonces ya ahorita creo que estoy en un punto muy diferente en el que yo pues ya hablo de esto afuera. O sea, y más cuando empezamos a hacer los podcasts o los reels, me dicen, oye, es que, me dice, sí lo había comentado, ¿no? Que me dicen, amigo, ven, quiero decirte algo, ¿qué? Es que vi los reels y luego, sí, es que quiero decirte que estás bien equivocado. Así ves. No, pues está bueno, ¿no? En su momento, pues hasta cierto punto, como para que no me molestara, hubiera como, pues está bueno, ya sé que no te gusta, o sea, pero no, ahorita es diferente, ¿no? Es como, pues no, o sea, realmente es por esto y esto, y trato de saber más, trato de reflexionar, trato de hablar desde mí, trato de llegar a una forma diferente a las personas que me rodean, o sea, ya no lo dejo nada más como al es mi trabajo. O sea, es también afuera, ¿no? Y he reflexionado mucho con mi familia, con mis amigos. Y realmente, a lo mejor, no sé si a lo mejor era como un miedo mío a ser rechazado, ¿no? Digo, al principio y ahorita ya tengo tiempo, ya tengo 3, 4 años aquí, ¿no? Entonces, es diferente. Pero ya no tengo miedo al rechazo porque realmente no hay un rechazo. O sea, creo que todas las personas están esperando un espacio para hablar de esto. Y a lo mejor al principio puede haber una ¿cómo se dice? Como una resistencia, pero cuando empiezas a hablar del tema y se empiezan a expresar, te das cuenta que en verdad ocupaban este espacio y que en verdad ocupaban reflexionar sobre esto. Y eso es algo que ha cambiado mucho mi perspectiva ahora y creo que es lo que yo hago para poder prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo siempre comento que yo estudié psicología por unos amigos que se suicidaron, otro amigo que falleció. Y antes para mí era como, nada más voy a hablar de esto cuando se preste, ¿no? Y realmente lo hablo más. O sea, por pues, prevenir el suicidio siempre es una buena ocasión para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven ustedes? Sí, de hecho, ahorita que decías esto del principio del trabajo, me identifiqué mucho porque yo también me sentí igual. Como obviamente cuando consigues un trabajo, pues intentas como separar lo que vives en tu trabajo y lo que pasa afuera, ¿no? Y en este tipo de trabajos, ¿cómo lo separas cuando trabajas con lo que pasa afuera, no? Y es bien complicado porque yo también sentí que en algún punto me topé con pared, no solamente con el desconocimiento que yo tenía de estos temas, sino ya una vez nutriéndome de los conocimientos, cómo cambia mi vida, pero mi entorno sigue siendo el mismo. Pareciera que soy el único que empieza a entender muchas cosas y allá afuera escucho comentarios donde yo digo, no manches, o sea, ya no pienso yo así o nunca pensé así, pero ¿será que está en mí yo poderle decir a una persona que deba cambiar su forma de pensar? Tal vez no sea la manera, pero poderlo platicar o invitarlo a que se cuestione si lo que está diciendo pues es bueno, es malo, desde dónde lo dice, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es bien complicado y totalmente yo antes la verdad me callaba totalmente lo que yo trabajaba donde estoy. Pero actualmente tengo muchos amigos que me preguntan cómo me va. Hace relativamente poco un amigo me dijo que no sabía que yo estaba en un podcast porque se me salió en una conversación sola. Le dije, no, es que mañana me toca grabar un podcast. Y de repente me dice, ¿a poco grabas un podcast? Le dije, sí, aquí y tal. Entonces le empecé a platicar más o menos de los temas que se ven, ¿no? Un saludo para mi amigo Leo que me preguntó. Y pues cómo ahí se prestó mi conversación para poder platicar los temas que se ven, ¿no? Pero sí, yo no puedo hacer que las personas cambien, obviamente, pero creo que también está en mí compartir información de lo que aprendo aquí en mi trabajo, ¿no? Tal vez no puedo cambiar a las personas, pero sí puedo invitar a que se cuestionen o reflexionen el cómo están viviendo las cosas, ¿no? Y yo te puedo decir que yo me he quedado sin amigos. Yo la verdad es que después de este cambio cultural que poco a poco he tratado de hacer, me he quedado sin amigos, me he quedado sin este círculo cercano que antes tenía en la uni, en la prepa. No sé, pareciera que es algo que poco a poco debemos ir metiéndonos de lleno. Yo la vez pasada le comentaba a Carlos que a veces me siento muy bien estando en grupo, o sea,
Y me llevo mucho lo que Héctor a veces dice, ¿verdad? Que el grupo cura y es cierto, pero cura más cuando realmente todos empezamos a reflexionar en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para seguir mejorando como sociedad, que sabemos que estamos a años luz de lograrlo, pero creo que depende mucho de nosotros cuál es este granito de arena que estamos aportando. Entonces, sí, definitivamente es un tema que cuesta a mí en lo personal esto que estamos hablando, porque aunque no lo crean, híjole, me imagino como si fuera mi mamá, me imagino como si fuera mi abuela y se me eriza la piel, la verdad. Entonces, pues sí, creo que depende mucho de nosotros empezar a ser más consciente de esto y poder transmitir a otras personas esto. Hay algo que me contaba mucho una maestra y yo me lo quedé siempre. La maestra Sujei, de hecho, pues le mando saludos. No creo que vea el podcast, pero no, ella trabaja en estos temas. De hecho, está en el estado. Le mando un saludo. Ella fue mi maestra y me enseñó bastante y decía una frase que me gustaba bastante. Ella decía: el cambio empieza aquí ahora. O sea, creo que ella decía el autor de dónde lo había sacado, pero decía: el cambio empieza aquí ahora. ¿Quieres cambiar? Cambias ya. O sea, sí, no tienes que esperarte nada. Cambias aquí ahora. Es así de rápido, ¿no? Entonces yo me quedaba con eso y siempre lo he tenido. Queremos cambiar, pues al final yo entiendo este punto de decir, estamos a años luz, pero pues también el cambio es rápido, ¿no? Si quieres cambiar, vas a hacerlo en el momento que sea necesario, ¿no? Vamos a ir cerrando. Quedaba este punto de hablarlo de cómo nos pesa un poco lo aceptar límites, porque creo que ya lo tomamos también. Igual lo podemos hablar en la próxima. Y el último era lo de qué hago yo cuando me ponen límites, ¿no? O sea, este punto, yo cómo reacciono hasta este punto del rechazo, a los celos, el enojo y cuando estoy perdiendo el control. Entonces yo creo que vamos a cerrar un poquito con eso y luego ya nos despedimos, empezamos de allá y luego para acá ya para poder cerrar. Sí, es como lo que decíamos hace un momento, cómo se siente el rechazo como hombre, hablándose a lo mejor en relaciones de pareja, qué estoy sintiendo, ¿verdad? Porque a veces con este tema de feminicidio, muchas personas lo ven como si se tuviera que actuar hasta que ya ocurre un feminicidio y es lo primero que uno piensa es, yo no sería capaz de eso. Pero la pregunta no es si eres capaz de hacer algo así. La pregunta sería desde un inicio, cuando todo se está sembrando y es, ¿cómo me siento cuando me enojo o me rechazan? Siento celos, me siento amenazado, siento que me están restando una autoridad, que me están quitando poder. Y todo eso, ¿cómo me hace sentir y cómo me hace reaccionar, verdad? Yo creo que en ese momento, si nosotros tuviéramos las herramientas suficientes para identificar cuando siento celos, me siento amenazado, me siento muy enojado, frustrado, yo creo que es el momento en el que deberíamos de detenernos y hacer un retiro si es necesario y pensar las cosas, cuestionarme si es la manera en la que quiero vivir una relación o si quiero vivir yo, porque a lo mejor en ese momento es fácil normalizarlo por la cantidad de veces que uno puede discutir que si los platos no se lavaron, que si no fuimos a comprar despensas, son cosas que se van construyendo, pero como son cosas tan pequeñas, las normalizamos y las dejamos pasar, pero no nos damos cuenta que todo eso se va acumulando y crea una nieve tan grande que el día de mañana lo que estamos normalizando a lo mejor es un golpe, un insulto o llegar a un cometido más mortal al que no se puede regresar, ¿verdad? Gracias, Alberto. Creo que en este tema del rechazo, lo primero que se me viene a la mente es el sentir que pierdo algo que pienso que es mío. O sea, este sentido de solo porque siento que la persona ya convive mucho conmigo, siento que ya me pertenece. Entonces, creo que desde ahí, y regreso y retomo todo lo que hemos estado diciendo, creo que es tiempo de cuestionarse el por qué yo, el simple hecho de convivir con alguien, ya siento que pertenece para mí. Y también entender que el rechazo es algo muy común. O sea, creo que desde ahí se desprende todo. O sea, el rechazo no es algo que a ciertas personas les pasa esporádicamente. Creo que es algo que todos los seres humanos vivimos y que entre más entendamos esto,
mejor vamos a poder sobrellevar este tipo de situaciones. Sobre todo, y como siempre lo digo, oye, ¿crees que el rechazo ya te está afectando en ciertas áreas de tu vida? Yo te invito a hacer la mejor inversión que para mí ha sido, es ve y toma terapia y ve y platica el por qué para ti el rechazo te mueve tanto. O sea, ponte a ver y empieza a trabajar en estas cosas que para ti te están afectando. O sea, es lo que siempre hemos dicho. Digo, yo sé que a lo mejor me puedo desviar un poquito del tema, pero es esto de, ok, hombres, pónganse a trabajar en lo que ustedes tienen, pero no se pongan a trabajar a través de películas, de lo que dijo un amigo. O sea, vayan con alguien, con un profesional de la salud y vayan a trabajar esto. O sea, no intenten resolver las cosas porque ya lo vi con un creador de contenido que me dijo esto, que me dijo el otro, entonces ya me lo creo. O sea, a ver, estamos tan acostumbrados hay que recibir una segunda opinión, pero ¿por qué con ellos nomás esta opinión y ya? O sea, creo que es momento de empezarse a cuestionar y empezar a ver las cosas como son. Bueno, yo creo que lo englobaron muy bien. Yo nada más lo que recomendaría, lo que yo hago o hice en su momento, pues es ir a terapia. Creo que es algo bien importante y buscar un buen psicólogo. Así yo siempre lo digo, como cuando vas con un doctor que va por una gripa y no te gustó y lo vas con otro, igual con los psicólogos. O sea, cuando vas con un psicólogo y sientes que no es lo tuyo, es válido cambiar de lugar porque la verdad, digo, a lo mejor no es tema ahorita, a lo mejor será un tema después, pero sí creo que hay un detallito ahí en muchos profesionistas que no son tan profesionales y nosotros lo hemos visto mucho también acá donde estamos. Entonces buscar un buen psicólogo y pues eso es lo que yo diría. Muchas gracias por todo. Sería todo por el día de hoy y nos veremos en el próximo podcast. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. El podcast es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad del autor, no están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del gobierno municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.